Sí, te escuchamos perfecto. Fuerte y claro. No sé por qué empezó con cualquiera. Bueno, les quería agradecer a Slam TV Integra esta posibilidad de ver qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Bueno, el laboratorio es de paratuberculosis bovina y tenemos varios temas desarrollando en esta enfermedad. Un poco les cuento la enfermedad porque por ahí no están tan no es tan común dentro del grupo de SLAM TV trabajar en paratuberculosis, pero bueno, el agente etiológico de la paratuberculosis es esta Mycobacteria avium, su especie de paratuberculosis, y lo que produce es una enteritis granulomatosa, fíjense en el intestino de un rumiante con enfermedad, con paratuberculosis. Es una enfermedad que se transmite por vía fecal oral, y tiene un periodo de incubación muy largo, es muy crónica esta enfermedad, más crónica que la tuberculosis. Es endémica a nivel mundial, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, es una enfermedad que está distribuida en casi todos los países. La prevalencia en Argentina es muy grande, sobre todo en los rodeos lecheros, y produce importantes pérdidas económicas. En cuanto a esta enfermedad de cómo se desarrolla, este modelo de iceberg la caracteriza, porque los animales se infectan de jóvenes, pero recién desarrollan su enfermedad con signos clínicos cuando el animal es de adulto. Y se dice que cuando aparece en un rodeo un caso clínico de paratuberculosis, ya hay 8 a 15 animales subclínicamente infectados. Por eso este modelo de iceberg de esta enfermedad. Y luego, con respecto a la respuesta inmune es la línea llena, es la respuesta celular, la punteada, la respuesta humoral. Al principio de la enfermedad están las dos respuestas. Luego, cuando avanza la enfermedad, ya cae la respuesta celular y sigue la humoral. Y en cuanto a la eliminación de MAP por materia fecal, es decir, encontrar a la materia fecal en cultivo, al principio de la enfermedad es muy variable poder encontrarla. Hay que hacer muchos muestreos para poder encontrarla al principio, pero luego cuando aparecen los casos clínicos, ahí es cuando el animal comienza a eliminar millones de micobacterias por materia fecal. Bueno, una de los temas que trabajamos en el laboratorio son las vacunas. Bueno, este tema lo llevó adelante Alejandra Colombati, o lo lleva adelante Alejandra Colombati, y lo que hicieron es Belén Imperial y Damián Moyano tipificaron molecularmente todo el cepario que teníamos de MAP, y Alejandra caracterizó su virulencia. Así caracterizamos cepas que eran atenuadas y otras que eran virulentas. Y vimos a ver cuáles son las que inducen protección en un modelo de ratón. Lo que vimos es, fíjense, esta es la vacuna, esta es la cepa 1543, es una atenuada, sería esta, y no hay diferencia si los animales están vacunados con esta cepa o inoculados con esta cepa. No vemos diferencia entre los animales inoculados con la cepa atenuada viva y los animales que no están vacunados. En cambio, fíjense, lo que ven ahí, lo que muestra la flecha, es la cepa, una de las cepas virulentas, una de las cepas más virulentas que teníamos, inactivada. Tanto la cepa, esta virulenta, inactivada, como aplicándola viva a la cepa virulenta, las dos disminuyen la unidad de formadoras de colonia en vaso. Pero utilizando la cepa viva, lo que vimos luego es lesiones en el hígado de los ratones. Por lo tanto, seguimos trabajando con la cepa 6611, que es la cepa virulenta local, es una cepa local inactivada. Lo que hicimos es comparar esta cepa 6611 local virulenta inactivada con la vacuna comercial Cirirum, que también es una cepa inactivada, pero es una cepa de origen europeo y que ha sido sometida por mucho tiempo a cultivos. Y la protección fue muy parecida entre la cepa 6611 y la cepa comercial.
Entonces, lo que quisimos ver es cuál era el efecto de la 6611, es decir, la cepa esta inactivada, en animales vacunados, pero en este caso bovinos. Pero antes de pasar a un desafío en un rodeo, Alejandra desarrolló este método de desafío ex vivo en bovinos. Vacunamos a los bovinos con esta cepa y juntamos monocitos y linfocitos autólogos de los animales y luego los infectamos con una cepa virulenta. Y fíjense en este caso cómo la 6611 disminuye las unidades formadoras de colonias por Well, porque esto es una experiencia in vitro, donde están los monocitos, los linfocitos infectados con una cepa virulenta. Vemos cómo disminuyen las unidades formadoras de colonia por Well, tanto con la 6611 como con la vacuna Cilirum. Como no vemos diferencias entre 6611 y Cilirum, que es la vacuna comercial, lo que pasamos es hacer un prime boost heterólogo. Luego de vacunar los animales, en este caso ratones Valsé, fueron vacunados con Cilirum y con la cepa local 6611, y a los 15 días le dimos un refuerzo con un MVA recombinante que expresa la proteína 85A. Y en este caso, cuando cuantificamos citoquinas, fíjense, esta barra azul es la vacuna 6611, es decir, la cepa virulenta inactivada, gamma interferón, y fíjense la cantidad de gamma interferón cuando luego de 6611 damos un refuerzo con MVA 85. También no solamente interferón gamma vemos ese efecto, también lo vemos con interleuquina 17. Cuando hacemos el recuento de unidades formadoras de colonia en vaso, fíjense cuando la flecha indica 6611 los animales con 6611 y el refuerzo con MVA 85, las unidades formadoras de colonia en vaso disminuyen notablemente con respecto a lo que se ve con 6611 sola o con la vacuna Cilirum. La conclusión de esta parte del trabajo fue que la respuesta es potenciada con el uso de MVA 85 o con este esquema de Prime Boost heterólogo, y además de los mayores niveles de protección tenemos mayor respuesta inmune tanto TH1 como TH17. Bueno, la segunda parte, otra parte del trabajo en el laboratorio lo desarrolla Natalia Alonso, y es desarrollar mutantes atenuadas en MAP. Esto nos permite tanto estudiar factores de virulencia no identificados aún en MAP y la patogénesis de MAP, pero también nos permitiría desarrollar vacunas vivas atenuadas. Pero está muy retrasado obtener mutantes atenuadas de MAP en genes dirigidos en MAP, con respecto a otras micobacterias, debido a esto, alta frecuencia de recombinación ilegítima, crecimiento extremadamente lento y baja eficiencia de transformación que tiene MAP. Comenzamos con un método que se usa frecuentemente con Mycobacterium tuberculosis, que es una traducción especializada, en la cual el fásmido es empaquetado in vitro, y luego se obtiene el micobacteriófago, se electropora Mycobacterium mesmatis, ahí se consigue altos títulos de micobacteriófago que se usan para infectar MAP. Pero fue muy laboriosa esta parte, y con esta conseguimos una mutante en el operón LPRGP55, y conseguimos, como ven ahí abajo, cepas mutantes atenuadas, midiendo unidades formadoras de colonia en vaso en ratones. Debido a que nos resultó mucho tiempo nos llevó obtener estas mutantes, nos pusimos en contacto, gracias a Carlos Martín, que nos dio el contacto con Guillot de Toulouse, Christophe Guillot de Toulouse. Él tiene una cepa de coli que tiene todo el material genómico como para empaquetar in vivo al fago y obtener los micobacteriófagos recombinantes
Y luego los pasos que siguen son los mismos que en el otro método: se electropora Smesmatis, se amplifica el fago y se infecta micobacteria. Pero este método resultó un método muy sencillo para obtener, para obtener las mutantes. Y así obtuvimos una mutante en el operón MC4, y ahora las mutantes las estamos haciendo en la cepa virulenta 6611, porque lo que notamos es que cuando mutábamos K10, ya K10 es una cepa es bastante atenuada, es decir, deletando genes y viendo la atenuación de esa lesión, no nos permitía ver una diferencia muy grande. Entonces comenzamos a hacer las mutantes en la cepa virulenta 6611, y bueno, y con este método que les dije, conseguimos mutar todo el operón MC4. Bueno, caracterizábamos morfológicamente las mutantes. Fíjense las diferencias morfológicas que tiene la cepa mutante con respecto a la cepa wild type. Hay diferencias también en el crecimiento, en las colonias. También vemos diferencia en la aglutinación. Esta es la mutante, esta es la wild type. Entonces, esto nos llamaba la atención, como que hay cambios en la morfología que lo recubre a la micobacteria. Entonces, gracias a una colaboración que tiene la doctora Paz Santangelo con el laboratorio de Colorado, pudo Natalia viajar a Colorado y hacer un análisis de la composición lipídica de la mutante de MAP en MC4 con respecto a la wild type, y vimos muchos cambios, pero no teníamos una base de datos de lípidos de MAP, no existe una base de datos de lípidos de MAP, pero sí vimos el triacilglicerol aumentado en la mutante con respecto a la wild type. Entonces, lo que hicimos es en el laboratorio un análisis por TLC, tanto crecidas las micobacterias en glicerol como en glucosa como fuente de carbono, y fíjense, la primera es la wild type y las otras dos son las mutantes, como hay un aumento de TAC, tanto usando glicerol como fuente de carbono, y aún más usando glucosa como fuente de carbono. Bueno, este tema de las mutantes de MAP, la conclusión es que pudimos optimizar una técnica molecular que nos permitió obtener mutantes del MAP, pero nos falta caracterizarlas, la virulencia, las variaciones en lípidos, así que nos proponemos continuar con las mutantes obtenidas en su caracterización. Dos temas que estamos desarrollando en el laboratorio: uno lo está desarrollando Laura Mon, que es obtener bacterias acidolácticas, tanto en bovinos, en un rodeo de paratuberculosis, pero los bovinos sanos, como también en porcinos, para tener aislamientos de bacterias acidolácticas en animales que no son susceptibles a MAP. Y utilizar los probióticos, la idea es usar los probióticos como ayudantes de vacuna. Otro tema que presentó Ariel Nagel a CONICET, que todavía no empezamos a desarrollarlo, pero es una presentación que hizo para entrar a carrera de CONICET como investigador, es el desarrollo de una vacuna basada en vesículas extracelulares del Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Bueno, Ariel hace poco se incorporó al laboratorio, y su trabajo es el análisis del tráfico intracelular de las cepas mutantes. Y una de las experiencias que hizo es con la mutante del EPRG P55, y vimos que la mutante, las bacterias las marcamos con FIX, que son en verde, y LAM3, que es un marcador de endosoma tardío, en rojo, y vemos cómo la mutante colocaliza en endosomas tardíos. Mientras que la wild type, K10, la cepa de referencia wild type, las micobacterias colocalizan con RAP5, que es un marcador de endosoma tempranos, en los endosomas tempranos, y esto nos demuestra que la mutante, como habíamos visto que tiene menor virulencia, también
muestra que es incapaz de evadir las maquinarias fagocíticas del macrófago. Bueno, pasando a otro tema, que sería el tema de diagnóstico de paratuberculosis. Bueno, si está Mariana Piuri, Mariana Piuri nos dio un micobacteriófago que expresa la proteína fluorescente roja cherry, y este micobacteriófago aplicado a materia fecal de animales con paratuberculosis, fíjense qué bien se ven las micobacterias en materia fecal. De todas formas, no avanzamos demasiado en el tema, porque cada vez que Mariana nos da un stock del micobacteriófago, no sé por qué, pero se nos contamina. Así que, bueno, pero está interesante el tema de la detección de micobacterias en materia fecal utilizando un micobacteriófago fluorescente. Pero el método que usamos de rutina en el laboratorio para el diagnóstico de animales con paratuberculosis es ELISA. Y Damián Moyano diseñó una poliproteína de fusión que contiene epitopes B de antígenos de Mycobacterium paratuberculosis. Fíjense, esta es la segunda, este es el ELISA, cada uno de los puntitos es un animal de rodeos positivos, y los puntitos azules y rojos son animales o sanos o con tuberculosis. Este ELISA nos permitió solamente que reaccionen animales con paratuberculosis y no animales ni sanos ni con tuberculosis. Cosa que con el ELISA que utiliza la mayoría de los laboratorios, que es una ELISA que usa una proteína total, como todas las proteínas de MAP, cruza con tuberculosis, y algunos animales sanos también dan títulos. Entonces, también otra parte del diagnóstico que nos interesó, es decir, nosotros habitualmente vamos al campo y queremos métodos sencillos que podamos usar al pie del animal. Entonces, Natalia Alonso desarrolló junto con la gente del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química unas partículas de látex. Estas partículas de látex las conjugó a una proteína de MAP, y es una aglutinación directa. Fíjense, las primeras es la aglutinación con el suero de animales positivos con paratuberculosis, porque los títulos son mucho más altos que cualquier otra enfermedad por micobacterias, los títulos que alcanzan los animales con paratuberculosis. Fíjense, mientras los animales sanos ninguno nos reaccionó. Este es un método muy fácil, donde las partículas de látex conjugadas se ponen en presencia del suero y se ve la aglutinación. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Que si tenemos animales con tuberculosis bovina y con altos títulos de anticuerpos, también podría dar positivo, porque este antígeno, si bien es un antígeno obtenido de Mycobacterium paratuberculosis, tiene antígenos compartidos con M. bovis. Entonces, lo que desarrolló Natalia es una inmunocromatografía de flujo lateral, pero en este caso lo que tenemos como control del test, o la línea del test, es MB83, que es una proteína específica de M. bovis. Y en esta línea tenemos, se desplaza el suero de animales con tuberculosis, y como vemos, reaccionan con MPB83, y también en la línea control que pusimos una IgG bovina. Mientras que los animales con paratuberculosis no reaccionan con esta proteína, ni los animales sanos. Bueno, muchas gracias, vuelvo a agradecerles. Bueno, les presento, este es el grupo de paratuberculosis: Laura Amón, Alejandra Colombati, Natalia Alonso, Jimena Cuerda, Natanael Grifa, Damián Moyano, y este es el campo experimental de INTA. Es acá donde hicimos las experiencias de vacunación y la evaluación in vitro desafiando los monocitos y los macrófagos, los linfocitos y macrófagos de estos animales. Alejandra, que lleva a cabo esta parte del trabajo, y bueno, los que están encargados del campo experimental, que agradezco. Y también un grupo que nos ayuda muchísimo es el del CEDIVE de la Universidad Nacional de La Plata, porque ahí estamos en fase clínica evaluando la vacuna en un rodeo con alta prevalencia de paratuberculosis. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias,